Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Había quedado pendiente un ejercicio de la clase pasada, lo tenían que hacer de tarea. Quería ver qué dudas había con respecto a ese ejercicio, si querían que lo viéramos em, o pasamos directamente a un ejercicio nuevo. Díganme ustedes qué prefieren. Ahí estoy compartiendo el ejercicio, era el de la guía 18, el ejercicio 2. Y decía, el Servicio Meteorológico Nacional solicitó un programa mediante un menú de opciones, permite analizar las amplitudes térmicas desde diferentes puntos de vista. Para ello, las opciones a las que el programa debe responder son cargar N análisis térmicos, N ingresado por el usuario, cuyos datos son región, mes, temperatura máxima, temperatura mínima. Punto 2, permitir informar la temperatura máxima promedio en el primer semestre. Punto 3, permitir informar la región y el mes en el que se registró la menor mínima del año y salir. Quería saber qué dudas pueden haber con esta parte, si quieren que veamos la solución o seguimos con un ejercicio nuevo. Les doy para elegir, según eso vemos la clase. No lo especifica, y Jorge pregunta si hay que verificar que la región y el mes no se repitan, no lo especifica explícitamente si hay que validarlo o no. Así que si no lo aclara, no hace falta que lo hagan. Y después pregunta si hay que modularizar en varios PI, y sería ideal que se acostumbren a modularizar, así les queda mejor estructurado el código y la lógica les queda mejor agrupada. Pero bueno, los primeros ejercicios por ahí quizás no es necesario hasta que vayan agarrándole la práctica, pero ya después para lo que es el trabajo práctico, seguramente ahí sí van a tener que modularizar. eh, y bueno, obviamente el uso de funciones, que eso ya lo hemos visto directamente en todas las clases prácticamente. Un directorio se refiere a un paquete, me parece que se está queriendo referir Ignacio, cuando pregunta si se puede importar un directorio, sería un paquete que contiene varios módulos. ¿Sí? Sería como la idea de una carpeta con varios archivos, es la misma idea. Un paquete con varios módulos. En el parcial, en teoría, entraría lo que es matrices, a lo sumo al nivel de lo que vamos a llegar a ver hoy con un ejercicio que sería matriz de conteo, que es lo que está planteado para la clase de hoy. Bueno, me dicen que prefieren ver un ejercicio nuevo. Con este entonces no hay dudas. Hago un paneo general de la solución, pero no voy a profundizar mucho en este. Y avanzamos con uno nuevo, que ahí vamos a ver un poco la aplicación de matrices, que es el concepto nuevo que incorporaron en el teórico la semana pasada, si mal no recuerdo. Así que bueno, les hago un paneo. Sí, la solución va a estar subida. Eh, es de la ficha 18, ¿sí? Corresponde a la guía 18. Entonces, tenemos un módulo, por lo general, se acostumbra a eh, escribir en módulos separados lo que es el registro, la lógica de todo lo que tiene que ver con el registro en un módulo, y en otro módulo toda la lógica del script principal. ¿Bien? Es una buena práctica nada más. No quiere decir que siempre tenga que ser de esa manera, pero es bueno para que se acostumbren a hacerlo de esa forma.
Bien. Entonces, acá tenemos el registro, se llama análisis térmico, ¿bien? Y tenemos la función que la hemos llamado constructor, que vimos la clase pasada, que tiene siempre el primer parámetro self y después tiene un parámetro por cada uno de los campos que vamos a inicializar, ¿bien? Acá tenemos entonces, para referenciar los campos, hacemos self punto el nombre del campo y asignamos con el signo igual el parámetro que necesitamos. ¿Sí? Esta es la definición del registro. Y después tenemos la función write, que lo que hace es recibir como parámetro un registro de análisis térmico, y lo que hace es retornar una string con todo el contenido del registro, ¿bien? De cada uno de los campos. Eso por un lado. Yo voy a ir explicando, voy a ir avanzando, ustedes me paran si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo. Bien. Y después, acá Estefanía pregunta si pueden estar las clases y las funciones en un mismo archivo y luego el script principal en otro, o las clases deben estar en uno y las funciones en otro, y el principal en un tercero. Como ustedes quieran. No hay ningún requisito estrictamente que tienen que estar sí o sí las funciones y el script principal en un módulo y el registro en otro, ¿no? Pueden estar uno en un módulo separado, ¿sí? Uno el registro, otro las funciones y otro el script principal. Puede ser así o puede ser todo las funciones con el script principal en un módulo y el registro en otro. Cualquiera de esas dos formas es viable, no hay problema. Bien, y vamos a la solución. Tiene un menú de opciones a nivel general, se define un vector de temperaturas, entonces se inicializa vacío, se llama temperaturas, y después, cuando entramos a la opción 1, que es donde se hace la carga de datos, se pide que se ingrese la cantidad de registros a generar con la función validar 0. Lo que hace es verificar que el número que ingresa el usuario por teclado sea mayor a 0. Bien, si es menor o igual a 0, le pide que reingrese el valor. Y entonces cuando sale del ciclo ya sabemos que el número que ingresó el usuario es un número válido. Entonces acá vamos a tener un n, a partir del cual vamos a tener ya el criterio para creación del vector de registro con un tamaño definido. Definimos un ciclo for para iterar sobre las distintas vueltas que le vamos a ir dando para la creación, la carga de cada uno de los registros en el vector. Y entonces acá definimos la función cargar datos. Simplemente lo que hace es, en este caso, es aleatoria, ¿bien? Entonces lo que hace es generar los datos para cada uno de los campos del registro, lo genera y se lo pasa y crea un registro nuevo, que es lo que retorna la función cargar datos. ¿Bien? Crea un registro del tipo análisis térmico con cada uno de los parámetros. Recuerden que el parámetro self no se pasa como argumento, bien, a la función. Entonces, la función cargar datos nos va a devolver un registro ya cargado, creado por el usuario, si lo han hecho manual o automático en este caso. ¿Bien? Se crea el registro y después se agrega al vector temperaturas con la función append propia de los array en Python. Se carga entonces en la opción 1 todo el vector en forma aleatoria, con todos los registros creados en forma aleatoria. En la opción 2 informa la temperatura máxima promedio, y entonces vamos a ver la función que recibe como parámetro el vector y nos devuelve el cálculo. Y eso, la restricción que tenía, vamos a ver el enunciado. La restricción que tenía según el enunciado era
permitir informar la temperatura máxima promedio en el primer semestre. ¿Bien? Vamos a ver entonces eso en el código. No sé si se está viendo. A ver. Acá, ahora sí. Bien, acá como está, lo que hace es recorrer el vector temperaturas. Acá hay otra forma diferente a la que hemos estado haciendo, que nosotros lo hacíamos a través del índice. Bien, nosotros lo podemos hacer así, en forma de iterando sobre el arreglo, y entonces acá en la variable que nosotros tenemos registro vamos a tener un elemento del arreglo. A mí me gusta un poco más de la otra forma, mediante el acceso al índice, pero bueno, esta es parte de la solución que van a tener subidas en la UV. A mí me gusta un poco más hacer el recorrido con índice, pero bueno, es por cuestión de costumbre. Y después lo que hace es, del registro, se fija en el campo mes que sea menor o igual a 6 para asegurarnos de que sea en el primer semestre. ¿Bien? Y acá hay una cuestión que en esta solución, acá tiene un error. Vamos a ver lo que nos está diciendo el enunciado. Permitir informar la temperatura máxima promedio en el primer semestre. Dice promedio. Bien. Tenemos que hacer, en realidad la forma en que está redactado es un poco con futuras máximas, ¿sí? Hay que calcular el promedio. Bien. Eso es lo que nos está pidiendo. En realidad yo lo pondría al revés a la redacción. Informe el promedio de temperaturas máximas del primer semestre. Está un poco confusa la redacción acá en este punto. Bien. Informar el promedio de temperaturas máximas en el primer semestre. Bien. Entonces, vuelvo a lo que es el código. Por eso hace esto. Por eso suma todas las temperaturas del primer semestre y después lo divide en 6. Bien, porque son 6 meses que conforman el semestre. Y eso es lo que retorna, ese promedio. Bien. El promedio de temperaturas máximas. Acá lo retorna y lo muestra. Bien. El promedio de temperaturas máximas, ven, acá está corregido en la solución, la forma de redacción. El promedio y muestra el promedio. Bien. Después, el punto 3, vamos a volver a lo que nos pedía el enunciado. El punto 3, permitir informar la región y el mes en el que se registró la menor mínima del año. ¿Bien? Y acá hay algunas cuestiones que vamos a ir aclarando. Vamos a ver la función menor mínima. Acá tenemos, definimos una variable auxiliar menor, ¿bien? Cuando estamos posicionados en el primer elemento del vector, lo vamos a almacenar y lo vamos a considerar como que ese es el menor. ¿Bien? Y después, ¿por qué está hecha esta inicialización? En realidad está hecha para que después siempre retorne algo. Ah, se ve negro, me dicen. Ahora lo vuelvo. A ver, ahora se ve el código. ¿Se ve el código en PyCharm? Ahora bien, perfecto. Sí, no sé por qué se ve ahí. Lo volví a refrescar. Entonces, decíamos que lo que nos pedía el enunciado era permitir informar la región y el mes en el que se registró la menor mínima del año. Entonces vamos a ver lo que es la función menor mínima. La menor mínima recorre todo el vector, almacena como
valor inicial de temperatura menor, ¿bien? A los datos del registro, ¿sí? Del primer registro del vector, ¿bien? Y después, para los otros casos en que POS sea distinto de 0, pregunta si lo que yo tengo en menor, la temperatura mínima que yo tengo en el registro menor, es mayor que la temperatura mínima. A ver, sí, está bien. Es mayor que lo que tengo yo en el vector, que lo que estoy recorriendo, entonces voy a almacenar ese nuevo registro de mi vector en la variable menor. ¿Bien? Nosotros acá en menor estamos guardando un registro, no estamos guardando la temperatura mínima menor, sino el registro que contiene la temperatura mínima menor. Y eso es lo que devolvemos. ¿Por qué? ¿Podríamos devolver solamente el dato de temperatura mínima menor? Sí, pero ¿qué nos está pidiendo el enunciado? Que devolvamos la región y el mes. Entonces ahí, si nosotros queremos mostrar la región y el mes, vamos a tener que definir dos variables más para guardar una la región y otra para guardar el mes. Para evitar eso, almacenamos directamente el registro completo, ¿bien? Y después cuando lo vamos a mostrar, ven acá el retorno de la función, entonces captura ese registro y pregunta si el registro es distinto de non, es decir, que encontramos un menor en el vector de registro, una mínima menor en el vector de registro. Entonces, si lo encontró, lo que va a hacer, va a devolver la región y el mes. Bien, nosotros acá lo que podríamos haber hecho es haber mostrado directamente el nombre del mes. El nombre de la región sí se va a mostrar, porque cuando hacíamos la asignación, así generáramos un random entre estos 5 nombres, ¿bien? Entonces se va a mostrar el nombre de la región cuando la mostremos. Pero el mes se va a mostrar solamente como un número, 1, 2, 3, correspondiente a enero, febrero, marzo, sí, así sucesivamente hasta el 12, que es diciembre. Si nosotros quisiéramos mostrar el nombre del mes en vez del número del mes, deberíamos definir una función que nos haga la conversión de número a nombre de mes, ¿bien? Como ya lo hemos hecho en algún ejercicio anterior, ¿sí? En uno de los primeros de este cuatrimestre que estuvimos viendo. Pero bueno, en este caso lo que hace es mostrar el nombre de la región y el número del mes con registro térmico menor, donde tiene la mínima menor, ¿bien? De todo lo que se ha registrado. Y ahí estaría todo el ejercicio, ¿bien? Esto por un lado, el ejercicio entonces 18, de la ficha 18, el ejercicio 2. Ahora vamos a trabajar en otro ejercicio, que es un poco seguir practicando con lo mismo en vistas al parcial. El ejercicio este de la veterinaria que está en lo que es la ficha 17, si mal no recuerdo, que estaba pensado para trabajar con vectores paralelos. Ahora no lo vamos a trabajar con vectores paralelos, vamos a trabajar con un vector de registro, ¿bien? Entonces, acá veo, dice Federico, así cuando lo muestra no pareciera tan difícil. Y no les va a resultar difícil si se ponen ustedes a practicarlo. Por eso ahora les voy a dejar que lo resuelvan ustedes. Les voy a dar un buen tiempo para que lo hagan, porque recuerden que la semana que viene ya tenemos el parcial. Entonces, esta clase y la que viene vamos a estar ejercitando para el parcial. Vamos a agregar entonces un concepto nuevo, que es el concepto de lo que es matrices, que es un arreglo bidimensional, que al igual que teníamos con vectores, que teníamos vector de conteo y vector de acumulación, con matrices también tenemos matrices de conteo y matrices de acumulación. Dependiendo del problema nos puede llegar a hacer falta, que en este caso sería la situación que necesitaríamos. Entonces, el ejercicio este nos está planteando: una franquicia veterinaria quiere llevar un control de las prácticas realizadas en las distintas sucursales de la cadena.
para lo cual solicita un programa que ingrese por teclado los datos de las prácticas realizadas. De cada práctica se conoce el tipo de práctica, sucursal, importe cobrado. Acá les digo que pueden hacerlo, acá les está explicitando que ingrese por teclado los datos de las prácticas. Si quieren lo pueden hacer automático en este ejercicio como para acelerar un poco la parte de las pruebas y la carga. Recuerden que una vez que si hacen carga automática, demostrar el resultado de la carga después de que hicieron la carga, ¿no? Para mostrarle cómo quedó al usuario la carga. Si hace manual, bueno, el mismo usuario ha estado haciendo la carga, no es necesario mostrarle después que lo terminó de cargar. Pero bueno, lo pueden hacer si quieren. Entonces, en este caso, realizan la carga de cada práctica. Entonces, de cada práctica tiene el tipo de práctica y la sucursal y el importe cobrado de esa práctica. Después, determinar el monto recaudado por cada sucursal. Tenemos, ¿cuántas sucursales tenemos? A ver, según lo que nos está diciendo el enunciado, ¿cuántas sucursales tenemos? 6, perfecto. Entonces tendremos que determinar el monto recaudado por cada sucursal. Podríamos usar una variable por cada sucursal, pero habíamos dicho que eso era totalmente ineficiente, que tendríamos que utilizar entonces acá un vector, ¿bien? En este caso de acumulación, para el primer punto. El segundo punto, determine cuál fue la práctica que más frecuentemente se realiza, es decir, el tipo de práctica que realizó. Entonces ahí tendremos que hacer un filtro por tipo de práctica. Deberíamos buscar si es la práctica que se realiza con más frecuencia, ¿qué tendremos que hacer? A ver, los datos de todas las prácticas las cargan en un vector, ¿bien? Un vector de registros. ¿Cuáles son nuestros registros? Las prácticas. Después, tenemos, de todas las prácticas, tenemos, ¿cuántas prácticas tenemos? A ver, ¿cuántos tipos de prácticas tenemos? 9, 10, 10, perfecto. Entonces, para determinar la frecuencia con la que se realiza cada práctica, deberíamos hacer un vector de conteo, que contamos cuántas veces se realiza cada práctica. Y después tenemos que determinar cuál es la práctica que más se realizó, la que tiene más frecuencia. Es decir, que de ese vector de conteo, la que tenga número más grande, esa es la práctica con más frecuencia. ¿Bien? Entonces acá ya mezclamos dos cosas que allá habíamos visto, vector de conteo con búsqueda de mayor. Es una combinación. Antes veíamos en un punto un vector de conteo y en otro punto buscábamos el mayor o el menor. Ahora hacemos las dos cosas en un mismo punto. Y en el punto 3, en el último, determinar la cantidad de veces que se realizó cada práctica en cada sucursal. Si nos dice determinar la cantidad de veces, es contar, ¿bien? Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer para contar cada práctica en cada sucursal? Ahora, Ignacio, ahora se los dejo, sí, lo copio se los copio en el chat y también se los dejo en la V, ahí en la sección de materiales adicionales. Ahora se los paso. Ahora, déjenme, ahora se los copio. Así lo tienen a mano. Ahí fue. Bien, ¿se entiende lo que hay que hacer? ¿Hay alguna duda?
Bueno, les voy a dar un tiempo para que ustedes lo resuelvan. Háganlo a conciencia como si fuera el parcial. Traten de hacerlo ustedes. En este caso no les está pidiendo menú de opciones ni nada. Lo que sí, tanto si hacen la carga manual, como, bueno, en la automática no haría falta, pero en la carga manual deberían validar que el rango de los datos solicitados sea válido, ¿bien? Que el tipo de práctica esté entre 0 y 9 y la sucursal esté entre 0 y 5. Y lo ideal sería que el importe sea mayor a 0, ¿bien? Lo van a tener que tener en cuenta, ¿bien? Si en el parcial les pide menú de opciones, van a tener que hacer menú de opciones. Si no se lo aclara, entonces ahí sería opcional si quieren hacerlo o no. Pero guíense de lo que les dice estrictamente el enunciado del parcial. Si tienen dudas, preguntan, ¿bien? Y si tienen, pueden también definir, bueno, yo resuelvo bajo este supuesto de que con la carga automática, por ejemplo, no hace falta hacer las validaciones de los ingresos de datos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces eso lo aclaran también en el parcial. Bueno, les dejo un rato para que lo piensen, lo trabajen. Les voy a dar media hora como máximo, como máximo. Yo dentro de un ratito voy a empezar a ir escribiendo el código para que lo vayan viendo, pero mientras ustedes siguen trabajando, ¿bien? Para que dentro de 15 minutos, si alguno no sabe cómo arrancar, bueno, dentro de 15 minutos yo empiezo a escribir el código para que lo vayan viendo y así van avanzando. Acá me dice la profe Romina que se lo pase a ella, el enuncio no se los pase a ustedes. Ahora se los pase a todos. Disculpen. Ahí está. Bien. Entonces los dejo trabajar y en un ratito ya arranco yo programando, pero no voy a hablar, voy a ir escribiendo mientras ustedes siguen trabajando. ¿Bien? Se pregunta si el usuario tiene que ingresar cuántas prácticas se van a hacer. Eh, no lo aclara acá el enunciado. Podrían ponerlo, ¿sí? Podrían ponerlo, sino que vaya ingresando el usuario hasta que ingrese, por ejemplo, importe 0, por decir algo. Mientras que el importe sea distinto de 0, ingresa y cuando se cumple que es igual a 0, corta y deja de cargar, por ejemplo, si lo quieren hacer así. Pero si no, le pueden pedir que ingrese el n, que es el tamaño del arreglo previamente. Cualquiera de las dos formas está bien, porque no está aclarado acá en el enunciado. Así que si no lo aclara, cualquier opción de esas es válida. Como quedaría en el punto 3,
la cantidad de veces que se realizó cada práctica en cada sucursal. Deberían definir una matriz de conteo en donde, por ejemplo, las filas sean las sucursales y las columnas sean los tipos de práctica, ¿bien? Y entonces cuando detectamos en el vector un registro, por ejemplo, que es de la sucursal 1 y que hizo la práctica 2, en esa casilla habría que incrementar en 1 el contador de prácticas, ¿bien? Que se hicieron en esa sucursal y de ese tipo, ¿bien? No, estoy mostrando la PPT. ¿No se ve la PPT? Se ve todo negro. Ay, no, se ve todo negro. Estoy mostrando la PPT. No, A ver, voy a poner profe, yo veo actualizar. la PPT. ¿Se ve con la tabla? Ahí está. Sí, lo que les quiero mostrar es el PPT. ¿Se ve negro o se ve ahora bien? La tabla no. A ver. ¿Ahora? ¿Se ve la tabla y el enunciado todo junto? ¿Se ve el enunciado y la tabla ahora? Una tabla en celeste y blanco. Bueno, no sé qué le pasa a esto, que no está mostrando. Sí, voy a pausar, voy a parar la opción de compartir pantalla y la voy a volver a iniciar, porque la otra vez me pasó lo mismo. No, ahora se está viendo, me parece que se está viendo ahí el ejercicio, el otro. Bien, ahora me dicen que se ve. Sí, se ve que es como que queda, no sé, no se actualiza, no sé, tengo que parar la función de compartir pantalla y volverla a iniciar. Bien, entonces les decía, la tabla, la matriz que tendrían que armar para el punto 3 sería algo como lo que se ve, donde las filas representan las sucursales y las columnas los tipos de práctica. Bien, en cada una de las celdas entonces deberíamos inicializar en 0 y a medida que vamos recorriendo el vector y vemos que ese elemento, esa práctica, ese registro de práctica es de la sucursal, supongamos la sucursal 2, tipo de práctica 3, entonces ahí deberíamos incrementar el contador en 1 a medida que vamos viendo la práctica según su sucursal y su tipo. Bien, se los dejo para que lo tengan a esto como idea para lo que tienen que hacer en el punto 3. Y recién me estaban planteando que tenían un error. Es un tema, Ignacio, quizás con el nombre del campo, no le estás llamando exactamente igual, o quizás el vector no contiene, no es de registros en sí, sino de otro tipo. Bien, Estefanía, lo que estaba diciendo
Lo del punto 3 que tienen que usar la matriz de conteo, que pueden definir las sucursales como filas, por ejemplo, y los tipos de práctica como columna, inicializar toda la matriz en cero e ir contabilizando a medida que vamos viendo cada registro a qué sucursal y tipo de práctica corresponde. ¿Sí? Incrementando de uno en uno según lo que vamos observando en el registro. Sí, EPEC hoy día a la mañana también por acá, por mi casa, estuvieron cortando. Están cortando por varios lugares. Por otros conocidos también me dijeron, acá en el barrio del lado también que han estado cortando. Se ve que estamos todos así en la ciudad hoy día, van a ser días de corte, así que espero que no se me vuelva a cortar a mí. Si se me corta, voy a tratar de conectarme por el celular, pero no voy a poder mostrarles el código. Así que esperemos que no. Ah, bien. Ahí Ignacio dice que le faltaba el corchete. Y claro, estaba accediendo, le estaba pidiendo al vector que le diera el campo y en realidad el vector no tenía el campo, sino que una celda del vector es la que tiene el campo, no el vector en general. Claro, es por eso. Bien. Voy a ir programando entonces en el PyCharm. Em, sí, el último punto es de la matriz, Ignacio. ¿Se ve el PyCharm?
que estoy escribiendo. Bien. Bueno, voy a entonces ir programando acá.
Ahí Federico pregunta, cuando ponía el asterisco era porque importaba todo el proyecto, ¿no? Sí, cuando ponemos el asterisco acá, le estamos diciendo que importe todo. Si no, si queremos importar alguna función en particular, le tenemos que detallar qué funciones separadas por coma, explícitamente. ¿Sí? Si yo le pongo el asterisco, me importa todo. Es lo mismo que poner import veterinaria registro, ¿no? En vez de poner todo esto, poner import veterinaria registro y va a cumplir la misma función. Bien, para los que han estado viendo, entonces lo que he estado haciendo es crear el registro, se llama práctica, en mi caso ustedes le pueden haber puesto otro nombre. La función para inicializar tiene 3 campos, inicializa 3 campos, el tipo de práctica, la sucursal y el monto. ¿Sí? Y después la función write directamente retorna el contenido, ¿sí?, del registro. Y después, en el módulo veterinaria-principal, tiene la importación del registro, tiene la función de validación, esta es una función bien genérica que lo que hace es recibir la cota inferior y la cota superior. Por defecto la cota superior es none, porque puede ser que solamente validemos la cota inferior y no nos interesa la cota superior, por eso está none, y el mensaje. Entonces esta función se utiliza para validar el código de práctica, el código de sucursal y el monto, ¿ven? Cuando le llamamos para validar el monto, no le pasamos la cota superior como parámetro, entonces asume que es por defecto none, ¿bien? Que no viene em, con parámetro de cota superior, ¿bien? Porque el monto nos interesa que validar que sea mayor a 0, nada más. Recuerden que lo pueden hacer automático, si quieren. Y entonces pide que se ingresen esos datos, la función cargar práctica recibe como parámetro el n, ¿sí?, de elementos que se quieren cargar y el vector de prácticas, que se supone que en el script principal hay que crearlo, ¿bien? Se lo pasamos como parámetro y acá se va cargando, ¿sí? Se va agregando elemento tras elemento. Entonces acá se definió el main y ahora le vamos a poner código. Primero tenemos que pedirle al usuario que ingrese la cantidad de elementos a ingresar en el vector. Y se puede validar, ¿sí?, que esa cantidad sea mayor a 0. Entonces podemos utilizar la función validar que les acabo de mostrar. Entonces, la cota inferior es 0 y la cota superior no está definida. Ingrese la cantidad de prácticas a registrar. Bien. Entonces eso es lo que va a ingresar el usuario. Y después lo que nosotros hacemos entonces es crear el arreglo, ¿bien? El arreglo le vamos a llamar prácticas. Bien, yo lo creo vacío porque después en la función cargar práctica le vamos agregando elemento tras elemento. Pero si no, también recuerden que pueden hacer esto. Esto por n, ¿sí? Y después cuando se lo pasamos, recuerden que no requieren hacer esto que está así. A ver, lo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacer las dos cargas. Cargar prácticas 1. Y voy a escribir el otro, cargar prácticas 2 le voy a llamar, para diferenciarlo. Bien. Que simplemente lo que hace es len, hoy, len de prácticas. Y lo que hace acá es prácticas, corchete, y igual a registro. ¿Sí? Esa es la otra forma. Entonces, esta forma es para cuando usan cargar prácticas
para cargar prácticas 2, ¿sí? Y la otra que había hecho yo antes, entonces era prácticas igual corchetes, ¿sí? Esta es para usar para cargar prácticas 1, ¿sí? Se lo pongo comentado la otra porque si usan una, no usan la otra, ¿sí? No son compatibles una forma de carga con la otra, ¿sí? Si usan la creación del vector de esta manera, entonces después llaman a la función cargar prácticas 2. Si crean el vector de esta otra manera, entonces llaman a la función cargar prácticas 1 para realizar la carga. ¿Bien? Esa aclaración es importante porque muchas veces mezclan las dos formas de carga. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá creamos el vector y lo que tenemos que hacer es cargarlo. Bien, entonces como dijimos, llamamos a la función cargar prácticas 1, en donde le pasamos n, ¿sí? Y le pasamos el vector prácticas. Bien, hasta ahí solamente lo que hicimos es cargar el vector. Bien, con todos los registros de todas las prácticas que se hicieron. Ahora vamos a ir a ver lo que es el punto 2. Sería el punto 1 como el que estaba definido en el enunciado. Bueno, depende de cómo lo hayan llamado. Entonces, ¿qué nos pedía el punto siguiente? Volvemos al enunciado. ¿Se me fue el enunciado? A ver. No, acá está. Se velaba la pantalla del enunciado. Dice, el punto 1, determinar el monto recaudado por cada sucursal. Bien. Tenemos entonces, ¿cuántas sucursales? 6. Entonces, por cada una de esas sucursales tenemos que determinar el monto recaudado. Hemos dicho que íbamos a utilizar un vector de acumulación. Bien. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. El punto 1. Vamos a definir la variable acu monto. Que va a ser nuestro vector de acumulación, ¿sí? Y vamos a llamar la función montos sucursal. Bien. Que nos va a recibir el vector. La función monto sucursal no está definida. Entonces vamos ahora a proceder a su creación. Bien, tenemos esto. Ahora vamos a hacer lo que nos está pidiendo el enunciado. Vamos a crear entonces un vector de acumulación. Todas sus componentes inicializadas en 0. Y lo creamos de tamaño 6 porque tenemos 6 tipos de sucursales. ¿Bien? Y entonces ahora hacemos for y in range. Bien, vamos a recorrer entonces el vector original, que es el vector de prácticas, bien.
Y vamos a ir haciendo entonces la contabilización. Nosotros tenemos prácticas, corchetes, y nos da el registro. Pero nosotros queremos saber la sucursal de ese registro. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a ver, tenemos que llamarla exactamente como le llamábamos. Era sucursal, así se llamaba el campo. Entonces hacemos sucursal. Bien, hasta ahí tenemos la sucursal, nada más de la práctica. Y nosotros tenemos que ir incrementando en el vector de conteo según la sucursal. Bien, entonces eso, vamos en B-acu, perdón, vector de acumulación. El vector de acumulación nos va a posicionar en la celda correspondiente a la sucursal, bien, que queremos contabilizar. ¿Y qué le vamos a sumar? ¿Qué le sumamos? El monto, bien. Entonces vamos a prácticas, porque es un vector de acumulación, estamos acumulando los montos por cada sucursal que nos pide el enunciado, bien. Entonces vamos, punto, ¿cómo se llamaba el monto? En el campo era monto, bien. Le llamamos exactamente igual. Y eso es lo que vamos a hacer, es ir entonces acumulando en el vector de conteo acorde a la sucursal de cada registro. Bien, vamos a ir acumulando los montos. Y después retornamos, entonces B-acu. Es nuestro vector de acumulación. Bien, que lo tenemos acá. Acumonto era nuestro vector de acumulación. Y lo que hacemos después es mostrarlo, ¿sí? Recuerden que tienen que mostrarlo. Si no, no tiene sentido hacer un cálculo si no lo van a mostrar. Entonces, con un print, montos acumulados por sucursal. Y a algunos se puede ver tentado en poner directamente acu monto, ¿sí? A mí no me gusta particularmente eso porque lo único que te muestra es los valores de cada una de las celdas que tienen en el vector. A mí me gusta que se vea un poquito mejor. Entonces podemos hacer con un for y in range. Hacemos el recorrido del vector de acumulación, no el vector original. Bien, vamos recorriendo el vector y después podemos ir mostrando print la sucursal, mostramos, por ejemplo, el número de la sucursal y después mostramos ¿qué? El monto acumulado. Bien, monto acumulado. Y ahí entonces haríamos acu monto, corchetes y bien, y nos estaría mostrando entonces el monto acumulado para la sucursal correspondiente. Y entonces ahí el mensaje a mostrar es mucho mejor que mostrar solamente los números aislados de cada una de las celdas del vector. Bien, vamos al punto 3, que sería el punto 2 en realidad, como lo modifique ahí en el enunciado. Vamos al punto siguiente. Punto 2. El punto 2 tenía dos partes. Voy a guardar esto. El punto 2 tenía dos partes, ¿bien? Vamos a ver qué era lo que nos decía. Determine cuál fue la práctica que más frecuentemente se realiza, ¿bien? Y entonces habíamos dicho, podemos armar un vector, ¿sí? Por ejemplo, de conteo. Eran dos formas de hacerlo, ¿bien? Un vector de conteo donde determine, en realidad que determine la cantidad de veces que se realiza cada práctica y después buscar en ese vector, bien, el mayor. Entonces eso nos va a decir la práctica que más frecuente se realiza. Bien, vamos a hacer eso entonces.
Volvemos al PyCharm. Bien. Se ve, ¿no? Sí. Avísenme si en algún momento no se llega a ver. Bien. Entonces, la práctica que más frecuentemente se realiza. Vamos entonces, ya sabemos que tenemos que realizar un vector, ¿bien? De conteo. Y después una búsqueda de un mayor. Para eso lo podemos hacer entonces en una función, ¿bien? Vamos a definir la función def práctica más frecuente. Bien, y recibe entonces como parámetro el vector prácticas. Vamos entonces a definirlo. Un vector auxiliar, un vector de conteo, bien, de que todas sus componentes tiene 0 y el tamaño que posee es 10 porque tenemos 10 tipos de prácticas diferentes. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo el vector original para ir contabilizando, bien, en el correspondiente celda del vector de conteo. Si tienen alguna duda, me van parando, ¿sí? Yo sigo, asumo que están entendiendo, pero si no me paran y me detengo en la parte que haga falta. Bien, entonces hasta ahí lo único que hacemos es la primera parte, es contabilizar perdón, acá escribí mal el nombre de cont, por costumbre siempre le llamo aux, los vectores auxiliares. Bcont es el vector de conteo que va a contabilizar la cantidad de prácticas que hay, ¿bien? Por cada una de ellas, por cada tipo. Y después tenemos que buscar el mayor, ¿bien? Entonces definimos my y podemos hacer bcont corchetes 0, nos va a dar el primer elemento del vector, ¿bien? Es una forma de hacerlo. Seguimos. Nosotros tenemos que identificar cuál es el elemento mayor, ¿sí? Y cuál es la práctica que tiene ese valor mayor de frecuencia. Entonces ahí nos va a hacer falta una variable auxiliar para ir almacenando el índice. Entonces índice le podemos llamar índice del mayor, lo podemos inicializar en 0, ¿bien? Recuerden que después cuando encontramos un mayor tenemos que actualizar estos dos valores, no solamente my, sino índice my, ¿bien? Las dos cosas, es importante eso. Vamos a ir con el for, entonces, ¿qué vamos a recorrer? Vamos de vuelta y in range. Pero ahora, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo, en este caso, ¿qué? ¿El vector original o el vector de conteo? En nuestro caso, el vector, ¿sí?, de conteo. ¿Bien? Para ver cuál es el mayor. ¿Sí? Nosotros hicimos el cálculo del vector de conteo por prácticas para saber después cuál es el mayor. Entonces vamos a recorrer ese vector. ¿Sí? Bcont sería. Entonces, ahí definimos, en nuestro caso, de 1 a 10. ¿Bien? O podemos poner, a ver, ¿por qué ponemos de 1 a 10? Arrancamos de 1 porque en la posición 0 ya almacenamos el my. ¿Bien? Es una forma de hacerlo. Si no, lo pueden hacer como lo veníamos haciendo antes, que
filtra. Cuando i es igual a 0, almacena ese valor y después pregunta por el if si el mayor es menor que el que estoy viendo, entonces lo actualizo. Es la otra forma, son dos formas para hacer lo mismo. Bien. Recuerden que el range no incluye la cota superior, entonces va a ir de 1 a 9. Y entonces preguntamos si lo que yo tengo en B con es mayor que lo que tengo en my, bien, entonces ahí actualizo. My nos va a valer ahora B con este es I. Y acuerden que hay que actualizar la otra variable también, la que nos va almacenando el índice mayor, del mayor, ¿sí? Lo actualizamos al valor de I. ¿Bien? Entonces, salimos del ciclo y ya tenemos cuál fue la práctica con mayor frecuencia, con mayor uso, y el índice correspondiente al tipo de práctica. Bien, esas dos cosas son las que vamos a retornar. Por ejemplo, con una tupla. Retornamos índice my y my. Bien, entonces, la función práctica más frecuente nos va a devolver el número de práctica más frecuente y la frecuencia que tiene. Bien. Si bien el enunciado solamente nos está pidiendo cuál es la práctica más frecuente, no nos dice a ver cuál es la frecuencia de esa práctica más frecuente, pero bueno, ya que lo tenemos, lo podemos mostrar. Bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá. Entonces, la frecuencia, no, teníamos la práctica, vamos a llamarle P, y la frecuencia. Y ya vamos entonces a la función, que nuestra función se llamaba práctica más frecuente. Y le pasamos el vector prácticas, nada más. Bien, entonces ahí ya tenemos los dos datos que nos están haciendo falta, ahora lo mostramos, ¿sí? Print. Y mostramos. La práctica más frecuente es, mostramos P, con una frecuencia de, y ahí mostramos frec. Bien. Y ahí estamos entonces con lo que nos está pidiendo el punto 2. Vamos al punto 3. Voy rápido en esta parte porque ya estamos sobre la hora y quiero terminar que vean también el de la matriz. Bien. El punto 3 nos estaba pidiendo, vamos a ver el enunciado, determinar la cantidad de veces que se realizó cada práctica por cada sucursal. Bien. Y habíamos dicho que podemos definir cada sucursal en una fila y cada tipo de práctica en una columna. Bien. Pueden hacerlo al revés si quieren, las prácticas en la fila y las sucursales en las columnas. Es indistinto, pero ustedes tienen que entender cuando están programando qué representa la fila y qué representan las columnas. No se les vaya a mezclar, ¿bien? No vayan a mezclar que una sucursal es un tipo de práctica o viceversa, no. Tienen que ser consistente que si definen sucursales como fila, después cuando lo quieran acceder y mostrar ese dato, va a ser una fila la sucursal y no una columna. Bien, volvemos entonces a lo que es el PyCharm. Vamos a crear entonces la función que nos va a permitir definir la matriz def. Entonces, vamos a llamarle cantidad por sucursal y tipo, vamos a poner tipo de práctica. Bien. Y lo único que recibe entonces prácticas.
Vamos a proceder entonces a crear la matriz. Bien. Dijimos que es una matriz de conteo. Bien, entonces en todas sus celdas vamos a poner 0. Bien, y la vamos a crear de tamaño 10 for i in range de 10 columnas por 6 filas. Bien, así creamos la matriz. Y vamos a proceder acá Federico me dice que se tiene que ir, que en qué ficha lo sube la solución. Después les informo bien dónde va a estar la solución, porque la que tienen en la ficha 17 corresponde a vectores paralelos y es distinta la solución a lo que les estoy mostrando ahora. Les voy a mandar un mensaje por la UV avisándoles dónde les dejo la solución subida. ¿Bien? Así que ahora en un ratito lo subo, veo dónde lo puedo acomodar al ejercicio. Sí, Romy, pensaba subir una sección de materiales adicionales, pero no sé de la ficha 19, ¿será? Porque en realidad esto es de la 18, de la 19, bueno, no sé, sí, de la 18 sería. Bueno, se lo subo ahí, de la 18. Igual después les aviso bien cuando esté subido por mensaje en la V, para que no se confunda. De 10. Gracias, Romy. Ya terminamos igual con este ejercicio. Entonces vamos con el for para hacer el recorrido. Range, hacemos de len prácticas. Bien, y entonces ahí lo que vamos a hacer es la fila, nuestra fila, ¿sí? Vamos a crear una variable para que les quede más claro, ¿no? Hay otras formas de hacerlo más compacto el código, pero lo voy a hacer así. Vamos a hacer del vector prácticas y punto, y tenemos que capturar las sucursales. Sucursal, si mal no recuerdo se llama sucursal, sí, el campo, sucursal. Y después columna va a ser prácticas, punto, y tenemos que capturar el tipo de práctica, que se llama tipo práctica, tipo guión bajo práctica. Bien, ahí lo tenemos. Me está faltando el corchete. Bien, ahí tenemos la fila y la columna. Entonces ahora directamente accedemos al índice indicado por la fila, que es la sucursal, y la columna, que es el tipo de práctica. Bien. ¿Y qué vamos a hacer en esa celda? Porque hasta ahí solamente nos posicionamos en esa celda. Vamos a incrementar el contador en 1. ¿Bien? Porque es una matriz de conteo. ¿Bien? Terminamos y retornamos la matriz. Entonces nuestra matriz va a estar actualizado con todos los registros según la sucursal y tipo de práctica de cada uno. ¿Bien? Este pedacito de código, esto que está acá, lo podrían haber reemplazado acá. En vez de crear una variable auxiliar, ponían este pedazo acá y este pedazo correspondiente acá, sin crear una variable auxiliar. Yo lo puse así separado para que les quede mejor la idea. Hasta ahí entonces tenemos la matriz de conteo. Así como teníamos vector de conteo, vector de acumulación, vector de tipos de datos simples, después teníamos vectores de registros. Lo mismo pasa con las matrices. Tenemos matrices de conteo, matrices de acumulación, matrices de tipo de datos simples y matrices de registros. Bien, ahora hacemos una matriz de conteo, pero en las próximas clases seguramente vamos a trabajar en algún momento
con una matriz de registro. Al parcial, a lo sumo, puede llegar a entrar una matriz de tipo datos simple, así como una matriz de conteo, no más que eso. Pero tengan en cuenta que se puede, entraría, digamos, todo hasta la ficha 18, si mal no recuerdo, que estaría incluido todo el tema de matriz. La clase que viene igual vamos a seguir repasando todos estos conceptos. Vamos a mostrar entonces el contenido de la matriz. Bien, para eso tenemos que llamar a la función, primero nuestra función cant sub. La función entonces nos devuelve una matriz. Vamos a ponerla acá, M. Cant sub prácticas. Y después pueden hacer un print de la matriz como hacían con el vector y le va a mostrar el contenido así bien, bien tosco, como quien dice, con los números que tienen cada celda, los contadores de la matriz. Bastante feo. Lo que yo les recomiendo es que hagan 2 ciclos for, uno para las filas y otro para las columnas. Tenemos las columnas acá por 10 columnas, 6 filas, ¿bien? Y vamos a mostrar solamente en los elementos de la matriz que sean distintos de 0, ¿bien? Para evitar mostrarle datos que no le hacen falta al usuario. Entonces, por eso validamos. Si es distinto de 0, el contenido de la matriz de conteo lo vamos a mostrar. Entonces mostramos print. No recuerdo bien, pero en el trabajo práctico seguramente van a tener algo así de mostrar registros distintos de 0. Práctica. La práctica, ponemos que es en nuestro caso, la práctica sería el tipo de práctica, estaba representado por las columnas. Entonces, C. Y después, sucursal, que estaba representado por la fila. Bien, F. Y mostramos entonces el valor que tiene en esa fila y en esa columna, bien, la matriz. Entonces, podemos poner cantidad, 2 puntos, y ya terminamos. M, fila. Bien. Y ya con eso mostraríamos el contenido de la matriz. Y con esto estaría terminado entonces todo el ejercicio, lo que nos pide el enunciado. Cargamos el arreglo, hicimos los montos acumulados por sucursal con un vector de acumulación, determinamos la práctica más frecuente haciendo un vector de conteo por práctica y después buscando el mayor en ese vector, y después determinamos la cantidad de prácticas por sucursal y tipo de práctica, ¿bien? Que eso es lo que tenemos acá y es lo que se muestra. Con esto está terminado el ejercicio, entonces se los voy a estar subiendo en sección de materiales adicionales de la ficha 18, esta solución, ¿bien? Le voy a subir el enunciado con la solución, para que lo tengan para practicar. Entonces la semana que viene vamos a estar ejercitando ya en vistas al parcial, vamos a hacer un ejercicio completo también, al estilo de este, como lo que puede llegar a salir en el parcial, ¿bien? Si no hay dudas hasta acá, entonces terminamos la clase de hoy aquí y nos vemos entonces la semana que viene. ¿Me pregunta si se puede probar? Sí, ahora lo
no lo quería hacer para no demorarlos más. El que se quiera quedar un rato más, no hay problema. Lo voy acá. Uy, acá me va a pedir, estaba la carga manual. O me va a pedir que lo cargue uno a uno. Si no hago la generación automática. Vamos a cargar 3. 1. Bien, ahí está, con 3 más o menos ya nos... Acá me está dando un error. Ah, acá. Sí, está faltando el tipo de práctica. Tipo práctica. Bien, vamos de vuelta. Está, ahora sí. Tenemos los montos acumulados por sucursal. Teníamos 3 sucursales y acá se acumularon los montos. La práctica más frecuente es la 1 con una frecuencia 1. En realidad acá cada una de las prácticas tiene la misma frecuencia, ¿sí? Porque yo cargué todas diferentes y me busca la primera, ¿sí? Por eso me muestra como la 1. Si hay varias que tienen la misma, no me lo va a mostrar, ¿bien? Ojo que en un parcial o en un trabajo práctico les puede decir que muestren todas las que tienen mayor frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, entonces ahí no bastaría con mostrar solo la primera, que es lo que hace el algoritmo este que resolvimos, sino que ahí puede ser necesario recurrir a una estructura de datos auxiliar, por ejemplo, un vector, en donde almacene todos los elementos que simplemente cumplan con la condición de ser igual al mayor. ¿Bien? Y después lo de la matriz, el último punto, acá lo va a mostrar como la práctica y la sucursal tiene cantidad 1, práctica 2 y así. ¿Bien? Eso básicamente. Acá, Estefanía, el error que te aparecía, a ver, no es el mismo que me apareció a mí. A ver, me aparece el error en monto sucursal. Estoy tratando de ver el error que tiene Estefanía. Eh, Habría que ver que le esté llamando igual acá en lo que es cuando hace acu-bec prácticas corchetes subí punto sucursal, tiene que ver que sea exactamente el nombre del campo. Me parece que por ahí está el nombre del sucursal.
No veo que tenga error ahí. Quizás está en otra parte el error. Y ahí Joaquín tendría que ver exactamente en qué parte le tira. Ahí va. Tendría que ver. Uy, acá es medio complicado ver por chat todo el código. Estefanía, el error le daba en la función monto sucursal. A ver, prácticas. Usa la parte, el non, cargar vector. Ahí tiene la función cargar prácticas y la función cargar vector. Ay, se me está mezclando, no, porque acá está Estefanía mostrándome código y Joaquín también. Ay, se me está mezclando el código de los dos. ¿Por qué es más fácil compartirlo? A ver. No tiene que crear el vector. ¿En cuál decís, Romy? ¿El de Joaquín o el de Estefanía? Estefanía. Ah, claro. Sí, es como dice Romina. Pasa que lo que está haciendo es crear el vector con todos los elementos non. Bien, está mezclando ahí lo que les dije, que no hagan eso. A ver, lo voy a mostrar acá en pantalla. Lo que está haciendo es utilizar esta forma de carga. Bien, a ver, lo voy a les comentar. Está usando esta forma de carga. Pero después cuando va a cargar las prácticas, llama al que hace la carga con append. Bien, entonces lo que está haciendo es crear un vector con n elementos igual a non y n elementos siguientes con los datos que le cargó el usuario. Entonces va a tener el doble de tamaño, ¿sí? Que el que debería tener, pero toda la primera parte con non y la segunda parte con elementos que cargó el usuario. Entonces, cuando usted quiere acceder a la función monto sucursal, por ejemplo, quiere acceder a un elemento que es non, ¿bien? Porque la primera parte del vector de prácticas tiene que son non, todas las celdas. Entonces, cuando a un elemento del tipo non
le quiere obtener, por ejemplo, en este caso, un campo como si fuera un registro, le va a dar ese error. Por eso le decía que no es que el tipo non no contiene un atributo llamado sucursal. Por eso le estaba dando el error. ¿Sí? No tiene que mezclar, por eso les aclaraba un error muy frecuente. Utilizan o esta forma o esta otra, no mezcladas. ¿Bien? Por eso les da error. Si mezclan, entonces le va a crear n elementos al inicio del vector non y n elementos subsiguientes con los elementos que cargó el usuario por teclado. Entonces va a tener doble tamaño el vector y cuando quiera acceder a los primeros elementos, le va a dar error porque no puede obtener un campo de un elemento del tipo non, que era lo que estaba pretendiendo hacer en la función esta, monto sucursal, de que le saltó en esta, pero le iba a saltar en cualquiera de las otras porque todas estaban tratando de acceder al mismo elemento. Bien. ¿Y Joaquín cuál era el error? ¿Cuál era el problema que tenía? Que había puesto Joaquín López, había puesto su código, pero no sé cuál era el error que tenía. Si era una duda o qué quería para que se lo revisemos. Me parece que es el mismo error que Estefanía, que mezcló las formas de carga. Ahora lo reviso. No, no, lo hace bien, porque usa el non, pero después cuando lo asigna bien. ¿Está conectado, Joaquín? A ver. No, ya se fue. Bueno, listo, entonces. Después cualquier cosa que nos consulte por privado en la V. ¿Alguna otra duda? Si no, terminamos acá ya. Bueno. Gracias, Romy, y gracias a ustedes también por presenciar la clase. Entonces nos vemos virtualmente la clase que viene. Chao.